¿Vamos de vuelta? Sí. ¿Qué haces, Sergio? ¿Qué es? Bueno, buen día, ¿cómo les va? Mi nombre... ¿Para qué? Sí, empezamos. Vamos de vuelta. Buen día, mi nombre es Matías Sordapilleta, yo soy docente de los días miércoles. El teórico de hoy es implantología quirúrgica y preservación alveolar. Este teórico lo habíamos presentado con la doctora Malena Aguilar y Vale Bindigni, pero bueno, por motivos personales no pudieron venir, así que lo voy a dar yo. Sí. A ver. Vamos. Puede fallar, ¿no? Allá. No, ahí arrancó. Bueno, como siempre, vamos a arrancar por nuestro abordaje terapéutico, donde tenemos un diagnóstico, una planificación y un plan de tratamiento. En estos momentos nosotros vamos a estar en el plan de tratamiento, en el módulo de corrección de terreno y específicamente en exodoncias, preservación alveolar e implantología. Esto es un teórico muy largo. La realidad es que vamos a tratar de hacerlo rápido porque tienen que ir a la clínica y nos llevaría 3-4 horas. Así que nosotros, los docentes, en la carpeta, que la tienen publicada en el campus, tienen todos los gráficos y esquemas, los cuales van a poder recurrir para cualquier consulta. Es importante que lo hagan. Bueno, empezamos. Básicamente, hoy en día, en la odontología, los pacientes lo único que hablan es de implantes. Se te acercan y te dicen, doctor, ¿usted hace implantes? ¿Cuánto sale el implante? Yo me tengo que hacer un implante, yo me hice un implante, a mí me anduvo mal el implante. Todo pasa por los implantes. Y la realidad es que nosotros somos rehabilitadores. Entonces, para nosotros el implante es un recurso más, como es la ortodoncia, como es la endodoncia, como es la cirugía periodontal. Y para que nosotros tengamos éxito, es importantísimo tener un buen diagnóstico y una buena planificación. Entonces, vamos a ver lo que es una definición. Buscamos varias definiciones, pero esta fue la que más nos gusta, hecha por Carl Misch, que habla que un implante es un material aloplástico insertado quirúrgicamente dentro de un reborde residual, pero fundamentalmente con un fundamento protésico. O sea que nosotros vamos a hacer el implante, lo vamos a colocar siempre en función de la corona. La corona es la que nos va a decir dónde vamos a ubicar el implante. Y esto es importante. Insertado quirúrgicamente. Ahora lo vamos a ver, pero nosotros lo que vamos a hacer es vamos a dar anestesia, vamos a hacer una incisión y vamos a hacer un colgajo mucoperióstico. Y ahí nos vamos a encontrar con el tejido óseo. Entonces vamos a hacer una secuencia de fresado, que ahora lo vamos a explicar, y vamos a colocar el implante. El implante lo vamos a colocar y tiene que estar fijo, va a estar compactado en ese hueso. Y a eso nosotros llamamos lo que es estabilidad primaria. Es importante que entiendan este concepto para entender el que sigue. Entonces nosotros colocamos el implante y tiene que estar estable. Luego suturamos y lo vamos a dejar 2 meses y medio, 3 meses, ¿para qué? Para que aparezca lo que llama la osseointegración, que no es ni más ni menos que es una conexión directa, estructural y funcional entre el hueso y este injerto que nosotros colocamos. Eso va a quedar totalmente asintomático y va a poder recibir cargas funcionales. Entonces, si nosotros colocamos un implante y al cabo de los 3 meses, cuando vamos a rehabilitar el implante se mueve o duele, es probable que esta osseointegración esté fallando. Y ahí sería otro capítulo que no nos vamos a meter en esta. Pero nosotros ahora vamos a apuntar a que nosotros colocamos un implante y el implante queda osseointegrado, es decir, asintomático y que permite las cargas funcionales. Bueno, entonces, ¿qué es un implante? Los implantes que tenemos en el mercado, la mayoría son de titanio. Tenemos casi un 98,9% de titanio, que es un metal bioactivo que tiene muy buenas propiedades mecánicas. A modo informativo, les colocamos que hay implantes hoy en día de circonia. La cátedra tiene un auspiciante. Estos implantes están avanzando mucho, pero la realidad es que todavía le falta un poco más de experiencia clínica, sobre todo en la parte protésica. Entonces, prótesis de implante asistida consta de 3 partes. La primera parte es una infraestructura, que es lo que vamos a hablar hoy, que es el implante propiamente dicho. Luego viene la mesoestructura y la supraestructura.
Los puntos 2 y 3 los van a ver la sesión siguiente en el teórico que viene, que es implantología protésica. Entonces, así es como quedaría. Bueno, hablando sobre implantes, tenemos dos tipos de implantes de un tiempo quirúrgico y de 2 tiempos quirúrgicos. Esto a veces nos confunde, pero básicamente son similares. La única diferencia es que los de un tiempo quirúrgico tienen una parte del implante que es maquinada y sale a la boca. Eso nos va a permitir que vaya conformando los tejidos blandos. Siempre la parte rugosa tiene que ir incluida en el hueso. La parte rugosa tiene tratamientos que las empresas han desarrollado para ir ganando tiempo en la osseointegración y evitando problemas a futuro. Entonces, siempre la superficie rugosa es la que tiene que estar sumergida en hueso y va a depender mucho de cada marca comercial. Entonces, un tiempo quirúrgico. Fíjense ustedes que tenemos diferentes tipos en el diámetro. Tenemos en este caso que son implantes de Straumann, son de 3,3, de 4,1 y 4,8. Pero fíjense que la copa va variando. Puede ir de 3,5, 4,8 hasta 6,5. Entonces, esto lo que nos permite es ir conformando nuestro perfil de emergencia. Estos implantes son muy útiles para sectores posteriores, porque nosotros colocamos el implante y no tenemos que volver a hacer una segunda cirugía. Ya está, ya la tenemos accesible. Se usan más en sectores posteriores porque si nosotros tenemos alguna pequeña retracción y se nos ve el metal, no es tan grave. En cambio, los implantes de 2 tiempos quirúrgicos son aquellos que lo colocamos, cerramos, esperamos que cicatricen los tejidos y volvemos a reabrir. Es un destape, es decir, volvemos a ingresar en la zona. Estos implantes generalmente los utilizamos en los sectores posteriores, pero tenemos que hacer una segunda cirugía y esto nos demora un poco más en los tiempos clínicos, ¿no? Algo que es fundamental es la posición 3D de los implantes. Acá es muy importante dónde lo vamos a poner. Si bien hablamos de que la corona, la parte protésica, nos va a guiar a nosotros, el implante tenemos que ubicar lo más paralelo posible a las raíces y siempre respetando algunos parámetros. El implante tiene que ir, si va entre 2 dientes, tiene que dejar 1,5 milímetros de cada lado. Esto es importantísimo porque si nosotros no respetamos eso, vamos a perder la nutrición del hueso. El hueso se va a reabsorber y con eso se nos va a resorber la papila. Y ahí arrancan todos los problemas porque va a quedar la superficie rugosa, va a quedar expuesta. Entonces, es importantísimo respetar, en tanto en sentido mesio-distal, el 1,5 milímetros. Ahora, ¿qué pasa si vamos a colocar 2 implantes? Entonces, en el caso de colocar 2 implantes, vamos a dejar diente implante 1,5 milímetros. Y entre los 2 implantes vamos a dejar 1,5 milímetros y el otro 1,5 milímetros. Es decir, entre 2 implantes siempre vamos a tener 3 milímetros de tejido óseo. Otro dato importante es la profundidad. Siempre tenemos que sumergirlo aproximadamente más o menos 3 milímetros. Eso nos va a permitir lograr ese perfil de emergencia y que el implante aparezca como un diente natural. Y el tercer factor es que siempre hay que llevarlo más hacia palatino. Palatino igual. Porque la idea es que nosotros hagamos coronas atornilladas. Eso lo van a ver la semana que viene en el teórico de prótesis. Pero las coronas tienen que ser atornilladas. Entonces, nuestro acceso al tornillo siempre tiene que haber en sectores anteriores en el cingulum y en sectores posteriores en la cara oclusal. Eso después lo van a terminar de cerrar. Pero en la cabeza es eso. Siempre tiene que salir la emergencia ahí. Por ejemplo, este es un caso del doctor Mariano Comercio, donde coloca el implante. Fíjese, un implante de un solo tiempo quirúrgico, donde tenemos la mesoestructura y la supraestructura que sería la corona, es la que guía la posición del implante. Bueno, vamos un poco a la clínica. Exodoncias dentarias. No vamos a hablar de esto porque la realidad es que ustedes están en cirugía 1, cirugía 2 y hasta cirugía 3. Lo importante es que las cirugías siempre sean autraumáticas. Y para lograr una cirugía traumática es importante que manejen la técnica quirúrgica. Usen instrumentales bien delicados y un recurso que se utiliza mucho es la odontosección. Si bien tiene 2 raíces, en una sola raíz también se puede utilizar. Se rompe la raíz para tener más espacio para no sobrecargar las tablas óseas. Entonces, volviendo a la clínica, tenemos que hacer una extracción y pensamos colocar el implante. Es importante un poco lo que venimos hablando, que este implante tenga una estabilidad primaria y que lo podamos poner en la posición ideal.
estos dos requisitos se tienen que cumplir siempre. Entonces, hago la extracción en mi paciente, vamos a colocar un implante. ¿Puedo tener una posición ideal? ¿Tengo estabilidad primaria? Entonces ahí voy a poder poner un implante inmediato y después veré qué pongo, si hago una carga diferida o una provisación inmediata, que esto después lo vamos a terminar de analizar. Ahora, ¿qué pasa si yo cuando hago la extracción de la pieza dentaria me encuentro de que o no lo puedo colocar en una posición ideal o no tengo estabilidad primaria? Entonces lo que vamos a tener que hacer es esto, que es la preservación del reborde alveolar y diferir la colocación del implante. Entonces, cuando hablamos de preservación alveolar, tenemos que ser conscientes de cuál va a ser la patología de dentaria, saber cómo va a ser la reparación del alvéolo, conocer los factores que afectan esta remoción y el requerimiento estético que siempre lo tenemos que tener presente. Entonces, patología dentaria. Fíjense acá, una fractura. Vean la pérdida ósea que nos encontramos. Caries subgingival con procesos periapicales. Patologías periodontales. Entonces, es importante que conozcamos la biología. Sabemos que luego de hacer una extracción en el día 1, esto sería la imagen del corte histológico y esto sería a los 180 días. Lo que tenemos que saber es que cada vez que nosotros hagamos una extracción, sí o sí vamos a sufrir una reabsorción del reborde. No hay posibilidad de evitarlo. Más o menos vamos a perder un 25% del reborde total. Este porcentaje se va a perder primero en los primeros 3 meses y después va a ser más paulatino. Siempre se va a perder la tabla más débil, que es la vestibular en superior. En superior e inferior se va a perder la tabla vestibular. Entonces miren la diferencia de lo que es nuestro alvéolo inicial y lo que va a ser nuestro alvéolo a los 180 días. Entonces, tenemos que ser conscientes de cuáles son los factores que afectan nuestra remodelación y en qué tejido vamos a ir trabajando. Perdón. Entonces, tenemos 3 tipos de alvéolos que nos vamos a encontrar. El tipo 1, en el cual tenemos los tejidos blandos y los tejidos óseos respetados. El tipo 2, que tenemos los tejidos blandos que llegan al límite amelocementario, pero la tabla vestibular está reabsorbida. Y lo de tipo 3, que ya no tenemos ni tejido blando ni tejido óseo. Esto es importante que lo manejemos para saber cómo nos vamos a manejar en la clínica. Otro tema que es importante es siempre tener consciente de pacientes diabéticos, los que toman corticoides, los fumadores, alcohol. Todos estos son factores que nos van a determinar para ver cuál va a ser nuestra mejor decisión clínica. Perdón. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar con estos 3 diferentes tipos de alvéolos? Si yo tengo un tipo 3 donde no tengo tejido blando y no tengo tejido óseo, lo único que voy a poder hacer es una preservación y tratar de regenerar los tejidos blandos. Ahora, en el tipo 1, donde nosotros tenemos una tabla ósea, que sería lo que sería un alvéolo ideal, hay que tener mucho cuidado, porque a veces esa tabla es muy delgada, tiene 1 milímetro y puede sufrir reabsorciones. Entonces es importante utilizar esta técnica de preservación alveolar. Y el tipo 2 son las más peligrosas, porque pensamos que tenemos tabla vestibular y nos encontramos que no la tiene. Entonces podemos sufrir mucha retracción gingival. Entonces, ¿qué es una preservación alveolar? La verdad que la preservación alveolar es, cuando hacemos la extracción, lo más atraumática posible, es rellenar con algún tipo de injerto. Hay varios tipos de injertos, autólogos, xenóforos, aloinjerto, aloplástico, pero no importa tanto qué material. Sí es importante que colocamos ese injerto y que lo compactemos bien. Idealmente sería sellarlo. Ahora eso lo vamos a ver. Entonces, miren lo que sería un caso clínico en donde tenemos una pieza que hay que extraer, en donde vamos a hacer una extracción convencional. Miren lo que obtenemos de reborde al cabo de los 180 días. Ahora, esto utilizando con preservación de alvéolo, podemos colocar un injerto y miren el reborde distinto que nos queda. Entonces, esta técnica nos va a ayudar mucho en la segunda etapa. Si nosotros tenemos que hacer una extracción,
conservar ese tejido óseo que después es tan difícil de obtener. Y nos va a ayudar también en el pronóstico de nuestras restauraciones. Entonces, nuevamente, exodoncia traumática, colocación de implante, posición ideal y estabilidad primaria. Si no la tengo que hacer preservación alveolar. Este cuadro está en la guía, creo que es en la página 64, en donde muestra 3 variables. Por un lado, lo que es la tabla vestibular, por otro lado, lo que es el fenotipo, si es fino o grueso, y por otro lado, la posición del margen. Se hace muy extenso, pero básicamente lo que nosotros tenemos que pensar es que nosotros tenemos que reponer lo que nos falta. Si yo tengo una tabla vestibular y un fenotipo grueso, puedo colocar el implante inmediatamente. Ahora, si la tabla vestibular está intacta, pero es un fenotipo fino, puedo optar por hacer una preservación alveolar o por devolver, cambiar este fenotipo fino por uno grueso haciendo un injerto de conectivo. El otro punto es qué pasa si la tabla vestibular no está intacta y tengo hasta 1/3 de la raíz expuesta. Entonces, ahí sí o sí voy a tener que regenerar el tejido, que fue lo que perdí. Entonces, tenemos que ir jugando un poco con lo que necesito. Si necesito regenerar hueso, hago la regeneración. Si tengo hueso, puedo poner implante, y si necesito mejorar el fenotipo, tengo que hacer un injerto de conectivo. Ahora, lo que es claro es que sin tabla vestibular no hay otra opción que tenemos que hacer una terapia de preservación alveolar. No hay posibilidad. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer una cirugía lo más atraumática posible, idealmente sin levantar colgajo. Vamos a colocar nuestro seno injerto o nuestro halo injerto en el reborde bien compactado, y lo ideal sería hacer una cobertura de este injerto. Hay diferentes tipos de materiales. El más económico es el injerto gingival libre, podemos sacar de la tuberosidad y lo suturamos. Pero hay diferentes tipos de materiales que funcionan y funcionan muy bien. Entonces volvemos a la clínica, hacemos la extracción, vamos a tener la posibilidad de colocar el implante en nuestra posición ideal con estabilidad primaria. Entonces vamos a pensar en colocar el implante inmediato. ¿Qué es un implante inmediato? Un implante inmediato es cuando hago la extracción y coloco el implante. Eso significa. Ahora bien, es importante tener estas características. Tenemos que tener tablas óseas intactas, tenemos que tener un buen espesor de la tabla vestibular, porque si no se nos puede reabsorber. Es importante el fenotipo, que sea un fenotipo grueso, que no haya infecciones y, como ya habíamos hablado, estabilidad primaria y sobre todo alguna expertise del operador. Si son sus primeros casos, no es muy aconsejable empezar por hacer extracciones y con implantes inmediatos, porque se puede ir moviendo el implante y no es tan sencillo. Entonces, siempre estos dos conceptos: posición ideal y estabilidad primaria. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la planificación. Tenemos una etapa diagnóstica, una etapa quirúrgica y una etapa protética. Nosotros vamos a analizar la 1 y la 2. La protética va a quedar para el próximo teórico. Entonces, dentro de la etapa diagnóstica, parte ya la vamos a haber hecho, porque nosotros trabajamos con un paciente que empezamos durante el año, en el cual tenemos la historia clínica, estudios de modelos, estudios por imágenes, guías quirúrgicas y indicaciones pre- y postquirúrgicas. Entonces, dentro de la historia clínica, ya vamos a haber completado el primer día que recibimos al paciente, tenemos que tener en cuenta estas dos contraindicaciones, unas que son absolutas y unas que son relativas. Las que son absolutas es si el paciente se encuentra en un crecimiento. Si el paciente no terminó su crecimiento óseo, no podemos pensar en colocar implantes. Lo mismo si tienen altas dosis de radiación, quimioterapia o trastornos sistémicos. Ahí no se puede pensar en colocar implantes. Ahora, dentro de las contraindicaciones relativas, tenemos algunas como pacientes diabéticos, fumadores, hipertensos, anticoagulados, anémicos, inmunosuprimidos, bifosfonatos. Todas estas son complejidades que nos van a llevar a tener menor éxito cuando coloquemos el implante, pero no son unas contraindicaciones absolutas, sino relativas. Bueno, dentro de la historia clínica, esto también ya lo tenemos que haber analizado, ya lo vieron en el teórico de periodoncia, en donde tenemos un fenotipo periodontal, fino grueso, y la cantidad de encía insertada. Esto también es muy importante para nosotros, tener un buen tejido blando que nos proteja el pronóstico de estas piezas.
Igual esto está en periodoncia. Vamos a ver. Otro tema importante es el hueso. ¿Cómo es nuestro reborde? Fíjense cómo fueron, en este caso, cómo fue perdiendo volumen. ¿Cuál va a ser nuestra calidad ósea? Esta es una clasificación que es vieja, está en la carpeta, también creo que en la página 65, donde vemos una clasificación A, B, C, D, tanto maxilar superior como inferior. Y otro dato importante es la calidad ósea, donde evaluamos qué porcentaje de cortical y de medular tenemos. En el tipo 1 vamos a tener una gran cantidad de cortical y muy poca medular. Esto es complicado porque nosotros queremos hacer la cavidad, recalentamos mucho y el pronóstico también desciende. Tipo 2 ya tenemos una cortical y una medular más equilibrada. En el tipo 3 vamos a tener una cortical y una medular. Y en el tipo 4 ya tampoco es tan bueno porque tenemos una leve cortical y una medular muy delgada. Entonces es más difícil lograr lo que hablamos de la estabilidad primaria. Bueno, estudio de encerados. Esto fue cambiando. En los últimos años nosotros lo que hacíamos era guías analógicas, es decir, hacíamos un montaje analógico, evaluábamos, como siempre, la anatomía del reborde, la distancia mesiodistal, vestíbula palatina y ocluso cervical. Lo que hacíamos era enfilados o encerados y evaluábamos dónde íbamos a poner nuestra restauración implantológica. Lo que nos pasaba mucho era, sobre todo en los sistemas, en los espacios mesiodistales, que a veces nos encontrábamos que no nos entraban dos implantes. Si nosotros vemos esto, automáticamente pensamos, bueno, colocamos dos premolares y va perfecto. Pero si ustedes miran, tiene 13 milímetros. Y como habíamos hablado de eso, yo de diente a implante voy a tener que tener 1,5 milímetros. De implante a implante voy a tener que tener 3. Y de ese implante al diente voy a tener que tener 1 milímetro. Es decir, yo tengo 6 milímetros que son intocables. Entonces yo tengo 13 milímetros, me quedan 7 para colocar dos implantes. Y ahí ya tengo que empezar a ver qué tipo de implante coloco. Porque ya no puedo colocar 2 de 4. Si yo coloco 2 implantes que tienen un diámetro de 4, tengo 8 y 6, 14. Acá hay algo que no voy a empezar a respetar. Entonces estas mediciones son importantes para ir viendo qué tipo de restauración voy a colocar. Y por eso es tan importante ver la restauración para después, o sea, guiarnos desde la finalidad protética para colocar el implante. Acá tenemos 8 milímetros, sería sencillo, puedo poner un implante de 4, 1,5 milímetros para cada lado, me da 7, entonces todavía tengo un cierto margen de error. Bueno, estas eran las guías, que las colocábamos en boca, evaluábamos, y esas mismas a veces las hacíamos como guías quirúrgicas. Hoy en día pasamos a la era digital, en donde nosotros tenemos nuestros escaneados, y el procedimiento sigue siendo el mismo. Vamos a evaluar la anatomía del reborde y todas las distancias para colocar el implante en una posición tridimensional. Entonces, evaluamos las distancias, tenemos casi 6 milímetros y algo, 6 milímetros, y ahí vamos a hacer primero un encerado digital, y a partir de ese encerado digital vamos a colocar nuestro implante, siempre en la posición 3D. O sea que hemos mejorado la tecnología, pero los fundamentos siguen siendo los mismos. Bueno, estudio por imágenes, tenemos la seriada, las panorámicas, que estas no nos dan tanta información, sino que lo que nosotros necesitamos es la tomografía con BIM. Creo que a fin de año vamos a tener un teórico para evaluar cómo se leen las tomografías, pero básicamente esto es una tomografía donde tenemos los cortes, fíjense, acá del 1 al 20, en donde nosotros vamos a trabajar sobre el incisivo lateral, que es más o menos el 12. Entonces, acá tenemos los cortes, tenemos el corte 12 y podemos evaluar la pieza, podemos evaluar el reborde y podemos evaluar cómo seguir. Bueno, guías quirúrgicas. Volviendo al sistema analógico, lo que hacíamos eran encerados y hacíamos una guía de acrílico donde la colocábamos. Hoy en día las guías cambiaron y empiezan a ser de precisión. Entonces, ¿qué son estas guías de precisión? Estas guías de precisión son guías que obtenemos por el modo digital, donde tenemos una gran precisión, gran exactitud, muy buena predecibilidad, y eso nos da
rapidez, seguridad y nos va a dar que sea menos invasivo. Reducir los tiempos y tener mejor postoperatorios. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tenemos para tener estas guías de precisión? Tenemos que tener retención, estabilidad y rigidez. Es importante que quede retenida para que no se nos mueva, que sea estable, porque si se nos empieza a mover, podemos poner el implante en cualquier lado, y que sean rígidas. Estos tienen varios componentes, donde tenemos los conectores, tenemos las anillas o tubos, y la guía tiene que asentar bien sobre las piezas dentarias. Entonces, vamos a seguir con cirugía guiada. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a necesitar un buen tomógrafo. Este tomógrafo vamos a pedir que sea siempre en oclusión y lo ideal es que separemos los tejidos blandos para que no se sobrepongan las imágenes. Entonces, esto es un gasto adicional, pero es importante tenerlo para poder hacer un buen diagnóstico. Vamos a obtener un modelo digital, para eso tenemos que tener el escáner. Hay dos tipos de sistemas que podemos tener, el STL o el PLAY. Y lo que vamos a tener que tener aparte es un software. Este software, tenemos diferentes tipos de software que nos van a unir, nos van a solapar el DICOM con el STL. Nosotros tenemos que pedir al centro radiológico que nos mande el DICOM, que son los cortes en crudo, y eso nosotros lo vamos a poder sumar al software. Si nos mandan la tomografía ya armada, no la vamos a poder abrir, no nos va a servir para usar este tipo de guías. Bueno, si bien hablamos de que son guías muy precisas, hay estudios que demuestran que tiene una cierta desviación, más o menos entre 0,5 y 1 milímetro de margen de error. Los software nos marcan siempre como una zona de protección marcando esa margen de error. Pero si bien son muy precisas, hay que tener cuidado y tener presente que no son 100% exactas, sino que tienen un mínimo de error. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? Vamos a la extracción, vamos a diseñar la parte protésica y vamos a colocar el implante. Y a partir de ahí vamos a diseñar nuestra guía. Bueno, el software lo que nos va a dar es, nos va a dar 3 archivos. Por un lado, el informe de lo que nosotros vamos a realizar. Nos va a dar el protocolo de fresado y nos va a dar el archivo para imprimir la guía. Entonces, acá tenemos el protocolo de fresado, donde nos dice que en la pieza 21 vamos a usar esta fresa con esta longitud y demás. Y ahí tenemos nuestra guía diseñada. Nos va a mandar el archivo, nosotros lo vamos a mandar a imprimir a nuestras impresoras de resina. La guía va a salir así, con estos soportes. Nosotros la vamos a sacar, la vamos a pulir, la vamos a preparar y idealmente la vamos a mandar a esterilizar. Entonces, finalmente, lo que llegamos a las indicaciones. Cuando vamos a colocar un implante, si bien nosotros ya vamos a haber hecho nuestra terapia básica, es importante agregar 48 horas antes de la cirugía clorhexidina al 0,12%. Se va a hacer buches o con spray, pero las 48 horas previas a la cirugía es importante que la boca esté bien decontaminada. Si la cirugía requiere algún procedimiento quirúrgico más complejo o hay infecciones, lo que vamos a hacer una profilaxis antibiótica. Si el paciente no es alérgico, vamos a dar 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes de la cirugía. Ahora, si el paciente es alérgico, lo que vamos a recomendar es clindamicina 600 miligramos, 1 gramo 1 hora antes de la cirugía. Bueno, llegamos finalmente a la etapa quirúrgica, que es un poco a donde queríamos llegar, donde vamos a hacer la prueba de la guía quirúrgica, vamos a dar anestesia, vamos a hacer incisiones, vamos a levantar un colgajo mucoperióstico, vamos a hacer la frecuencia de fresado y vamos a colocar finalmente nuestro implante. Vamos a suturar y le vamos a dar las indicaciones al paciente. Entonces, estas son guías de semiprecisión y estas son guías ya con cirugía guiada, donde ya podemos esterilizar nuestra guía. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a dar anestesia
local, intraclavicular. Tratamos en maxilar inferior de no dar troncular por el nervio dentario inferior. Hacemos incisiones, si es necesario, si no podemos evitarlas, pero si es necesario hacemos incisiones y levantamos un colgajo mucoperióstico según los criterios que fueron dando en la clase de cirugía periodontal. Bueno, entonces llegamos a nuestro protocolo. Nosotros, esto es lo que va a ser nuestro reborde, ahí tenemos la incisión, nuestro levantamiento del colgajo, y este protocolo, cada empresa tiene su propio protocolo. Este protocolo es el de Straumann, en donde se trabaja a 800 revoluciones por minuto y a medida que vamos avanzando van bajando esas revoluciones. Iniciamos con una fresa redonda, que lo que se recomienda es que no entre bien perpendicular, sino medio inclinado para que no se nos vaya del lugar. A partir de ahí vamos a ir haciendo una secuencia de fresado donde vamos a ir ingresando levemente y aumentando el diámetro. Al ir aumentando el diámetro vamos bajando las revoluciones. Y siempre vamos a utilizar un pin paralizador, en donde las fresas tienen las medidas. O sea, nosotros sabemos que cuando llegamos acá tenemos 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, pero podemos corroborar la profundidad y la inclinación en base a estos pines que nos provee la empresa. Una vez que vamos avanzando en generar la cavidad, lo que vamos a hacer, estos implantes no son autorroscantes, hay algunos que no es necesario, pero en este caso vamos a tener que conformar la rosca en el hueso para que el implante pueda ingresar y pueda mantenerse estable con esa estabilidad primaria que habíamos hablado. Fíjense que siempre la zona rugosa, la zona tratada, queda ir sumergida. Y los implantes de un solo tiempo, la parte maquinada queda expuesta a la boca. Bueno, con respecto a las guías quirúrgicas, un poco comentarles que son diferentes cajas, no son las mismas cajas. Las cajas de las guías quirúrgicas, tenemos la guía, tenemos las anillas y tenemos estas manijas. Las fresas son mucho más largas, entonces no nos sirve una para la otra. Entonces, si hacemos guiada, tenemos que usar todo lo que es el instrumental de guiada. Acá en la cátedra tenemos, de esta no sé si tenemos Kinectical, pero tenemos Straumann, tenemos de 3i, tenemos de Biohorizon, o sea que tenemos de ML, o sea que estas cirugías son viables para hacer en la cátedra. Bueno, acá tenemos las manijas, tenemos las anillas y la guía quirúrgica. Esto es el protocolo, un poco lo que hablábamos, el protocolo de fresado, donde nos va a decir qué pieza vamos a utilizar, qué implante le vamos a colocar, qué anilla, qué profundidad, ven, qué fresa vamos a usar. Primero vamos a hacer la fresa amarilla, después vamos a hacer amarilla y azul. O sea, acá nos da toda la información. Nosotros seguimos lo que el programa nos va diciendo. Bueno, cirugía, la colocación con semiprecisión y con guiada. Estos son dos casos diferentes, esto de semiprecisión, esta con cirugía guiada. Fíjense cómo podemos colocar el implante también en forma guiada, porque pasa a través de esta anilla. Finalmente sutura, si es necesario hacemos un injerto de conectivo y la provisionización. Entonces, ¿cuáles van a ser los cuidados postoperatorios? Esto es importante que lo remarquemos. Siempre analgésicos. Evitar cepillar la encía, la zona de la herida, pero siempre mantenerlo higiene. Es importante el hielo de forma intermitente, 15 minutos, esperar otros media hora, 15 minutos, tratar de no salivar, de no escupir, de no tomar sol, de no hacer ejercicios físicos, evitar fumar y en lo posible dietas blandas. Y obviamente en la zona sana. Bueno, finalmente para terminar, esto es un poco a dato informativo. En la cátedra tenemos el piezo surgery, que es una cirugía, es un elemento de ultrasonido que nos permite hacer cirugías. Esto tiene una manija que tiene discos de porcelana, generalmente son de cuarzo, que cuando recibimos la energía eléctrica genera microvibraciones que si las transformamos en energía mecánica obtenemos un corte. Este elemento es muy útil porque
obtenemos 20 veces más de proteínas morfogenéticas y reducimos los tiempos de cicatrización porque tenemos menos células inflamatorias. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cirugía Episiosurgery? Es tener mayor seguridad y precisión en el corte. Lo que tiene es que libera esto cuando vibra, el suero genera unas burbujas que lo que generan es una hemostasia que nos permite una mayor visibilidad. Esto solamente actúa sobre tejidos duros, por lo tanto, si yo pongo este elemento sobre tejido blando no los va a lastimar, no le va a hacer nada. Esto mejora el confort del paciente y nos mejora el tiempo postoperatorio. El problema que tenemos es que aumenta clínicamente, en la clínica se tarda un poco más y que aumentan mucho los costos. Entonces, ¿para qué vamos a usar este tipo de cirugía? Lo vamos a utilizar para extracciones dentarias totalmente automáticas, en donde metemos entre el resto radicular y el tejido óseo y la vamos liberando. Nos va a servir también como técnica para implantología. Estos en un momento se usó mucho, ahora ya no se está usando tanto. Fíjense cómo queda la cavidad del tejido óseo. Y recuerden que esto genera menos daño al tejido óseo, por lo tanto, podríamos rehabilitar estos implantes en menor tiempo. Esto también es utilizado para ortodoncia quirúrgica, donde hay insertos que se utilizan, se hace la corticotomía y ahí dejamos el hueso más preparado para que el ortodoncista pueda generar esas fuerzas. Es utilizado para disyunciones, cuando tenemos un reborde atrófico, podemos hacer cortes bien nítidos con muy bajo riesgo de lesionar los tejidos blandos y poder colocar implantes sin problema. Otro uso muy importante es para la cirugía de elevación de piso de seno. Estos tienen insertos donde no lesionan la membrana de Schneider, por lo tanto, utilizando este tipo de aparatología, tenemos mucho menor riesgo de que esta membrana se nos perfore, que es el mayor riesgo cuando trabajamos en senos maxilares. También nos sirve para cirugías periapicales cirugías periodontales y para obtención de tejidos óseos de injertos. Bueno, y finalmente el Ostel, que esto también lo tenemos en la cátedra. Este Ostel es un aparato que nos va a medir cuál es la estabilidad del implante. No mide osseointegración. Este concepto es importante. Es decir, lo que nos va a decir es qué traba mecánica tiene el implante dentro del hueso. Entonces, cuando nosotros colocamos, como habíamos hablado, cuando colocamos un implante, nosotros vamos a colocar el implante y lo vamos a dejar estable en el hueso. Eso va a estar comprimido. Pero eso no es osseointegración. Esa compresión con el tiempo se va a ir perdiendo y se va a ir sustituyendo por la estabilidad biológica, que es lo que nosotros llamamos osseointegración. Entonces, este aparato lo que nos va a permitir es saber cuál es la estabilidad. En base a esa estabilidad va a ayudarnos a guiar para qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Entonces, yo coloco un implante y tengo pensado rehabilitarlo en las primeras 48 horas, esos implantes los llamamos como implante inmediato. Ahora, el implante temprano es aquel implante que vamos a colocar y recién lo vamos a rehabilitar a los 3 meses. Antes, lo que le llamaba el implante convencional, se colocaba el implante y se rehabilitaba de 3 a 6 meses. Y el diferido son más de 6 meses. Entonces, esta guía que va a ser clínica nos va a permitir nosotros saber cuándo lo vamos a rehabilitar. Normalmente estamos trabajando en este periodo, que es un poquito menos de 3 meses, ya rehabilitar nuestro implante, nuestra rehabilitación. Este Ostel nos va a dar un rango de 0 a 100. A partir de 60 ya tenemos una estabilidad media. A partir de 70, ISQ, que es la medida que es una medida de frecuencia de resonancia, que nos va a dar el aparato, ya podemos cargar el implante. O sea que esto nos ayudaría básicamente a acelerar los tiempos clínicos, pero no mide osseointegración. Bueno, con eso terminamos. ¿Alguna duda? Inmediatos. ¿Cómo logras la estabilidad primaria? O sea,
la secuencia de pesado como ya está empezada, como... Bueno, ahí es complicado, pero si podés fresar de menos, podés usar osteótomos donde vos comprimís las tablas óseas y cambiás. Viste que habíamos hablado de la calidad ósea que tenés. O sea, si yo tengo más medular, lo que hago es yo con osteótomos puedo comprimir eso y ahí tengo un hueso más firme. Entonces, si lo freso de menos, si yo freso de 3, puedo poner un implante de 4 y me queda bien. Y generalmente los implantes inmediatos te agarrás de un hueso sano. O sea, si vos tenés una raíz de 10 milímetros, pones un implante de 12 o de 14 para tener esos 2 o 3 milímetros insertados en hueso sano. Cuando es sector posterior, que tenés un tabique. Podés insertarlo en tabique. Pero para eso está bueno la guiada, porque insertarlo en un tabique no es tan fácil porque se te va para todos lados. Entonces, si es superior, es más fácil; si es inferior, por ahí tenés el nervio dentario. Y ahí es donde tenés que evaluar tu habilidad y tu experiencia. Porque hacer en un tabique inferior, tenés que ver dónde está el dentario. Porque por ahí se te patina y podés hacer un lío. Y de vuelta, si no tenés la capacidad de ponerlo en una posición 3D ideal, por más que logre la estabilidad, tampoco te sirve. Porque si yo en un molar lo pongo en la raíz distal, podría, pero después me va a quedar una corona gigante o deforme, después se me va a juntar comida y demás. ¿Alguna duda? ¿Algo? Listo, entonces. Bueno, muchas gracias, doctor. No, Conexión con ferrocarril. ¿Terminó la filmación? Acá, ya está. Así que una pregunta de contracturado. Sí, no. Va a terminar la filmación, ahora si quieren hacer algunas preguntas. No, que la tenían vergüenza de decir. ¿Alguna duda? No, tienen que. Esto está todo en la guía igual. En la guía van a tener todo, o sea que... Y esto queda grabado. No, digo que tienen que. Cuando uno va a planificar el caso, tener en cuenta todas las variables. A ver, es sencillo. La cirugía guiada, que hay que llevarlo muy bien, darlo muy bien. No sé si lo desde acá. Yo creo que lo hago. A mí me dijo ayer que no toqué nada, que se estaba grabando, pero ahí no decía grabando. Perdón que llegué tarde. A mí me pasó la otra vez. Y grabó. Ah, grabó. Ah, Pero- debe ser de acá. La primera vez... No toques nada. Bueno, listo. Me pasó la primera. Lisandro. No, me quedo tranquilo. No sé si dijo que la corona web o no. La corona web atomizada tiene la podrida. Esa atomizada permitía chequear, hacer un service.